Bueno, la idea de este encuentro es contarles la evaluación que hicimos del recuperatorio de la actividad de simulación, ¿sí? Habían tenido la actividad propiamente dicha, hicieron una actividad grupal el mismo día de la simulación, eso lo entregaron escrito en grupo, y les solicitamos a todos hacer una recuperación de esa actividad, porque bueno, estaba muy, no había mucho desarrollo de los fundamentos teóricos y de la relación que hacían entre la respuesta que daban y lo que veníamos estudiando en fisio. Y bueno, ahora con la recuperación fue un trabajo individual, en donde tenían que elaborar, bueno, elegir primero una bibliografía que hablara sobre los cambios que ocurren en el organismo cuando estamos en la altura, ya sea una exposición aguda, es decir, por un viaje ocasional, o por el hecho de que una persona nace o está viviendo ya hace mucho tiempo en ese ambiente. Cualquiera de las dos situaciones, ¿no? Tenían que elegir una bibliografía que no fuera el libro de texto, y que era algo que íbamos a mirar, a ver qué habían elegido, y en función de ese texto tenían que hacer un recorte del segmento, del párrafo que les generara cierto interés, para elaborar una pregunta. Tenían que elaborar 3 preguntas, ¿sí? Y esas 3 preguntas tenían que ver con algún bache teórico que podían detectar en la bibliografía que habían elegido, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que son muchas cuestiones que nos permiten a nosotros empezar a evaluar ese trabajo. Y la guía para que ustedes se vayan autoevaluando o viendo si están pudiendo hacer correctamente la actividad, también la tenían subida en la rúbrica. Una rúbrica que, bueno, por ahí era distinta a la del otro trabajo, porque esta era individual e implicaba otras actividades, ¿sí? Bueno, el tema es que si nos ponemos estrictos a calificar según la rúbrica, con todos los ítems que están descritos, no vamos a tener un buen desempeño, ¿sí? Vamos a tener que volver a recuperar la actividad, y bueno, no es la idea, que escriban tanto, que lean tanto, sino que entiendan cuál es el objetivo de la actividad y cómo algunos se han acercado a cumplimentar correctamente los pasos, pero la gran mayoría viene con un déficit de, a lo mejor, de interpretación de este análisis crítico que queremos empezar a ejercitar en esta mitad del año. Con respecto a la parte de responsabilidad, que es lo primero con lo primero que se encuentran ustedes en la rúbrica, esperen que no la encuentro, ¿dónde la abrí? Programa. ¿Querés compartirla? Sí, ¿A la la vamos rúbrica? a compartir. Así. Espérame que ya vamos a ir acá a Zoom. Share. Bueno, la rúbrica la tengo acá. Bien. Bueno, ahí creo que la estamos viendo. ¿La pueden ver? Sí. Bueno, entonces si teníamos, a lo que vamos, si teníamos que calificar de acuerdo a esta rúbrica,
no íbamos a llegar al 60% en la mayoría de los estudiantes, y ese no es el objetivo de la actividad, sino que podamos conversar acerca de cada una de las competencias que queremos que logren, porque son las que les van a permitir aprobar la próxima actividad de simulación. Van a necesitar mejorar esto para aprobarla, y poder encarar el examen final de manera satisfactoria. Entonces, respecto a la parte de responsabilidad, fíjense que hay los dos primeros ítems son muy sencillos, tenían que subir en tiempo, en el tiempo en que estuvo abierta la actividad, 3 archivos. Uno era las 3 preguntas que habían elaborado con los recortes correspondientes, en los cuales se habían inspirado para hacer la pregunta, y tenía que estar la cita bibliográfica al final, en formato APA. Eso es lo que respecta a la forma, ¿sí? En general, todos la cumplimentaron, por ahí son muy poquitos los que no hicieron la entrega, y después algunos por ahí o le faltó subir tenían que subir el trabajo que ustedes elaboraron, tenían que subir el artículo consultado, y tenían que subir la rúbrica completa, ¿no? Con las crucecitas. Bueno, entonces la mayoría sube los 3 archivos, pero bueno, a algunos les falta el trabajo, a otros les falta la rúbrica, así que ahí ya se empiezan a descontar algunos puntos. Después, en la otra parte de la rúbrica, empieza el tema de autonomía en el aprendizaje. Y esto tiene que ver con la capacidad de que ustedes puedan solos, ¿sí?, identificar los pasos que tenían que realizar para completar la consigna. Entonces, ideas principales de un texto, uso erróneo de conceptos, identifica las relaciones significativas de los conceptos, usa bien la terminología, distingue conceptos relacionados pero distintos, usa estratégicamente los conocimientos, bueno, aplica leyes, cada uno de los subtítulos que ven ahí. Bueno, acá es donde empezamos a ver algunos estudiantes que ya van manejando los conceptos previos, o los conceptos que tienen que medianamente usar en forma correcta referidos al sistema cardiovascular, al sistema respiratorio, ácido base, y los que por ahí todavía esos conceptos no los usan correctamente, ¿sí? Entonces ahí ya empieza a aparecer una primera diferencia, ¿no?, entre los que ya van manejando conceptos que corresponden al cursado con los que por ahí no lo manejan. ¿Puedo Dale, decir una cosa respecto a vayan esto? acotando. Ustedes dirán, ¿cómo se dan cuenta de todo esto si lo que tuvimos que hacer son 3 preguntas? Porque para hacer buenas preguntas hay que entender y saber del tema, porque las preguntas eran sobre baches teóricos, que se acuerdan que estuvimos hablando, que sería lo que no está en el texto. Por lo tanto, uno tenía que leer comprensivamente el texto, aplicar todos los contenidos previos, y recién ahí construir una pregunta. O sea que uno puede construir buenas preguntas cuando maneja el tema. O sea que fíjense lo importante que es, o sea que por eso nosotros, a través de 3 preguntas que ustedes construyen, podemos indagar cuánto manejan del tema, si hicieron una selección adecuada de los contenidos, si pueden usar la terminología adecuada. O sea, todo eso podemos analizarlo con esa construcción que ustedes hicieron de las preguntas, porque es lo más difícil de hacer. Buenas preguntas son lo más difíciles de construir. Era eso que quería aclararles. Bien.
Sí, ahora después me voy un poquito a las preguntas y demás que hicieron en la parte acá de pensamiento crítico, ahí, por ahí les doy algunas precisiones. Bueno, después con respecto al autoconocimiento, acá tiene que ver con cómo ustedes piensan o conocen su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Autoconocimiento se refiere a eso, sí, estoy consciente de cómo voy aprendiendo. Y esto tiene que ver con, bueno, la autocrítica, darnos cuenta de cuáles son las cosas que nos cuestan, las cosas que hacemos bien, las cosas que hacemos mal, dónde tengo una duda o lo hago sin importar el resultado. Bueno, esto del autoconocimiento es importante para nosotros para saber cómo ustedes se evaluaron, se autoevaluaron, ¿sí? Entonces, si por ahí la evaluación que hicimos, la que leyó el trabajo, es muy diferente a la evaluación que se hacen ustedes, es que, ¿no?, estamos percibiendo las cosas distintas. Si a lo mejor se pusieron que pudieron lograr hacer todo en forma óptima, y para nosotros es un 2,5 en todo, y bueno, estamos teniendo una brecha que a lo mejor no queda claro qué es lo que estamos, ustedes a lo mejor no les queda claro qué es lo que estamos buscando o queriendo que hagan, ¿sí? Acuérdense que muchas veces no, por eso no es literalmente, si yo hice bien la pregunta, sí, la pregunta a lo mejor está correctamente hecha desde el punto de vista gramatical, pero en cuanto al contenido, en cuanto al nivel de dificultad de esa pregunta, nos está diciendo cómo están manejando los conceptos básicos, ¿sí? Bueno, con respecto a la comunicación, bueno, tiene que ver si entendieron qué era lo que le pedíamos, qué era lo que tenían que hacer. Algunos por ahí escribieron directamente las preguntas sin hacer el recorte del texto que les había originado el supuesto bache teórico. La expresión correcta o la expresión escrita de la pregunta, si extraen el significado del enunciado, si detecta errores en la interpretación de lo leído. Bueno, todo esto si emplea el lenguaje con precisión. Bueno, y acá, por ahí las cuestiones que más nos llaman la atención es que por ahí a veces hay una confusión otra vez entre causa y consecuencia, dónde se origina, es decir, qué es lo que ustedes mencionan como origen o como primer paso de ese proceso y qué es lo que viene después. Muchas veces eso está invertido y ponen como causa factores o procesos que son la consecuencia. Y cuando uno empieza a analizar estos casos que son ya más complejos o que tienen manifestaciones en muchos sistemas, en muchos órganos, es donde por ahí se empieza a confundir dónde está la causa y la consecuencia. La causa de todo esto es la disminución de la presión barométrica, así que todo empieza ahí, y empiezan las manifestaciones en distintos sistemas o causados por esta disminución, ¿sí? Después, por ahí hay otra, en general puede haber términos usados no en forma correcta,
hipoxemia, hipoxia. Por ahí los textos clasifican las hipoxias en un montón de clasificaciones que por ahí nosotros no somos tan afines a las clasificaciones porque encasillan un montón. Entonces tratamos de que ustedes puedan definir los conceptos, de que entiendan claramente a qué nos referimos cuando decimos hipoxia, cuando decimos hipoxemia. Después por ahí hay mal uso de conceptos cuando explican respuestas nerviosas, respuestas mediadas por mediadores químicos, que a veces, tratando de usar los mismos términos que usó el texto, a lo mejor incurren ahí en un error o en una confusión, y por ahí no la detectan, ¿sí? Y por ahí el que lee la pregunta, ahí se da cuenta que no entendieron nada por cómo redactaron esa pregunta o la palabra que pusieron, ¿sí? Entonces, bueno, eso también, confiar en las cosas que uno aprendió, confiar en los términos que estuvimos manejando, y por eso cuando uno lee otra bibliografía, ahí tiene que hacer la comparación, ¿no? De contrastar lo que yo tengo como aprendido de lo que me está tratando de decir este otro autor. Y ahí es donde queríamos llegar a que se les genere a ustedes esa contradicción o esa falta de respuesta y que la puedan manifestar a través de una pregunta, ¿sí? Bueno, y esto es todo en la parte de pensamiento crítico que tiene que ver con ese desglose de la pregunta, que tiene que ver directamente con la bibliografía que buscaron, para lo cual, cuando uno menos maneja un tema, se apoya en bibliografía básica, en bibliografía muy elemental, y hubo varios que presentaron un texto que estaba muy bonito, con los gráficos y demás, pero el autor es un estudiante de tercer año de biología, me parece que decía ahí. Entonces, la narrativa y la profundidad de tratamiento del tema era muy básica. Entonces, a lo mejor, por ahí los que eligieron esa bibliografía entendieron que estaba muy completo, tenía gráficos lindos y demás, pero bueno, son las cosas que ustedes ya deberían haber incorporado, o deberían tener afianzadas de lo que estuvimos viendo en el cursado. Otros a lo mejor eligieron un texto a lo mejor más específico de manifestaciones cardiovasculares, o de la parte del edema agudo de pulmón. Algunos trabajos se referían solamente al ascenso en los escaladores, en los deportistas. Otros buscaron trabajos de personas que ya vivían en la altura. Entonces, por ahí es como que se animaron a ir un pasito más, a leer otro tipo de discusión u otro enfoque. Y después, de acuerdo a las preguntas que hacían en ese enfoque, o basados en ese enfoque, bueno, veíamos también cómo manejaban el tema es decir, lo poco que es decir, no le habíamos dado nada del tema, sino simplemente tenían que establecer las relaciones con los sistemas que ya habían estudiado, y basándose en el hecho de que el cambio que ocurría era el ascenso a la altura. Y con respecto a los baches teóricos, a ver, que una pregunta
que uno se plantea no esté contestada en ese texto, por ahí el texto dice, bueno, al subir a 3000 metros la frecuencia cardíaca aumenta, ¿no? Y no lo explaya, no lo sigue poniendo en detalle, porque a lo mejor no es el objetivo del trabajo, sino que el trabajo iba hacia otro lado. Pero a lo mejor, es decir, y la pregunta que venía era cómo se genera el aumento de frecuencia cardíaca. Está bien, es correcta la pregunta y en realidad esperamos que esa respuesta la tengan, que eso ya lo sepan. Entonces, si eso teóricamente ustedes ya lo saben, porque lo han leído en los libros de texto, no es un bache teórico. ¿Sí? Un bache teórico es algo que todavía no se conoce en detalle, no hay un proceso claramente establecido y demostrado, y en el caso, bueno, de la altura y en un montón de procesos fisiológicos, hay baches que, bueno, no se conocen. Hubo un trabajo, está muy interesante porque el trabajo presentado en realidad mostraba gráficos, es decir, el autor había hecho mediciones en Perú, las había puesto en un gráfico, hacía una serie de hipótesis, y bueno, el que presentó ese trabajo como material bibliográfico hace preguntas muy correctas respecto a baches teóricos, referidos a ese trabajo. Pero resulta que el trabajo era de 1980. Entonces, a lo mejor en esa época, esas preguntas eran realmente baches teóricos, pero que luego, con los años y con el estudio y con la investigación, esos baches fueron definiéndose en procesos claramente comprendidos, ¿sí? Entonces, el hecho de reconocer o no el bache teórico es, digamos, el escalón más elevado en el que uno testea su propio conocimiento. Y bueno, por ahí uno trataba de ir a ese lugar. Por ahí hubo un par de trabajos en donde les interesaba los efectos de las hormonas sexuales sobre la probabilidad de generar este edema de pulmón o de generar las adaptaciones a la altura. Y bueno, esos por ahí son temas interesantes, ahí también se muestran muchos datos, pero también manifiesta que el varón tiene más probabilidad de desarrollar el edema agudo de pulmón que la mujer. Y lo justifican con números, pero no lo pueden todavía justificar a través de un mecanismo o de un proceso, y eso sí es claramente un bache teórico, y las preguntas por ahí generadas en ese contexto realmente estuvieron muy bien. Así que bueno, esa es más o menos la gama, ¿sí? de preguntas. Por eso tampoco es, hacer este aprendizaje y lograr esta autonomía y lograr el autoconocimiento no es fácil. Y cada uno lo hace a su ritmo, lo hace a medida que va logrando estar más suelto con sus conocimientos y con la forma en que lo expresa. Entonces tampoco es fácil para nosotros evaluar y decir esto está bien, esto está mal. No hubo nada que estuviera mal, sino simplemente a lo mejor preguntas que eran muy sencillas de contestar, ¿sí? Pero no está mal, porque es importante también que ustedes mientras van estudiando se vayan haciendo continuamente esas preguntas, el cómo ocurre, dónde ocurre, cuál es el mediador, dónde hace el efecto.
es importante que reconozcan a la pregunta como una forma de estudiar, como una forma de evaluar lo que van aprendiendo. Pero también, por eso decimos que no les vamos a poner una calificación a esto, porque cada uno va a ir, o tiene que ir, siendo consciente de que puede ir avanzando un pasito más, subiendo un escaloncito más. La idea de este encuentro era por ahí hacerles esta devolución, comentarles cómo fue el desempeño. Todos trabajaron un montón, todos entregaron, bueno, la gran mayoría, hubo muy poquitos que no entregaron. Pero después la diversidad que hay en el tipo de respuestas es muy amplia. Y eso, bueno, tiene que ver con que todos somos distintos y vamos aprendiendo a distinto ritmo, y algunos tenemos más internalizados los conceptos que otros. Pero bueno, la idea es que puedan llegar a ese bache, darse cuenta de ese bache teórico. Por ahí ese sería el objetivo, ¿no? Y que ustedes puedan también tener más fluidez en la lectura, en elegir textos, en elegir bibliografía, elegir lo que les sea placentero leer, lo que les entusiasme, lo que les dé curiosidad, pero a la vez ponerse del lado crítico de decir, a ver, esto está bien, ¿quién lo escribió? ¿Es coherente? ¿Es convincente? Me gusta la respuesta que da, no me gusta por esto y por lo otro, es muy básico. Bueno, eso es un poco el autoconocimiento, saber qué me sirve y qué no me sirve, y está bien, y eso es lo que tratamos de alentar para que hagan. Así que bueno, vamos a considerar que esta actividad está aprobada por todos, y lo que sí ahora vamos a por ahí exigirles ahora en la próxima simulación, que va a volver a ser en grupo, así que traten de colaborar en el grupo de esta forma, de una forma significativa para el grupo, ¿sí? Bien, Acuérdense sí. que todos firman la respuesta entregada. Sí, Entonces sean críticos. sí. Y en este caso se le suma justamente para poder evaluarnos mejor, que además de hacerlo escrito, lo van a hacer oral, en el momento. Por eso, en realidad, comprendemos el criterio pragmático, por eso decimos, en este momento no nos interesa si alguno desaprobó porque le faltó 2,5%. La pregunta adecuada para hacer en este momento no es qué nota tengo, sino cuando leí esta rúbrica, que sé con la que que es con la que me van a evaluar en la próxima simulación, ¿qué duda me generó? ¿Sí? Entonces, ahora ya están en otro paso, tienen la herramienta. Ahora saben que nosotros utilizamos esta herramienta para evaluarlos. Ya la tienen desde el principio de año, ya la tienen acerca de la asignatura, y ahora la pusimos a trabajar esa rúbrica. Entonces, hablando de preguntas importantes en este momento, ¿sí? Si miran la rúbrica, a ver, cuando me evalúan esto, ¿qué me están evaluando? Porque ustedes ya ahora pasaron a otro paso, ¿sí? Y tratemos de verlo desde el punto de vista colectivo. Si yo hago esta pregunta ahora, en este momento, donde somos 61, ¿sí? Capaz que esta pregunta que estoy haciendo les sirve a mis otros compañeros para probar la segunda simulación. Pensemos en el colectivo, no pensemos en lo individual, porque además van a trabajar en grupo.
y les puede tocar cualquier compañero para trabajar en grupo. Por lo tanto, todos, ¿sí?, tienen que poder interpretar esto. Y al ser que después tienen que hacerlo oral a la defensa de lo que van a construir, ¿sí?, tienen que estar todos bien preparados en el momento que van, tener a mano obviamente lo tienen siempre a mano porque lo tienen en el celular, pero lo que tienen que ejercitar es la correcta selección de la información, la interpretación. Entonces, ahí ahora nos tenemos que abocar a eso. ¿Cómo acreditamos la segunda simulación? Que tiene un paso más, escrito y oral. ¿Sí? Enzo, que levantaste la mano. Profe, ¿y ustedes no nos podrían dar después, más adelante, si es posible, un ejemplo de cómo redactar correctamente una pregunta? Porque por ahí nosotros desde el ejemplo es mucho más fácil entender a qué quieren apuntar ustedes, porque a veces nos encontramos un poco perdidos con ese tema. A ver, Enzo, cuando ustedes están en un teórico, constantemente hacemos preguntas mientras estamos dando el teórico. Porque constantemente, cuando uno construye el teórico, está generando el bache que permite la pregunta. Y hasta en algunos teóricos tienen subidas las preguntas, ¿sí? O sea, o en la oralidad, cuando uno lo va expresando, constantemente está diciendo, ¿sí?, está haciendo una secuencia de pensamientos que cae en una pregunta, porque constantemente en los teóricos, en las actividades de los teóricos de los laboratorios, constantemente les estamos diciendo: lo importante para que ustedes aprendan son sus propias preguntas mientras están estudiando, ¿sí? Entonces, pero podemos hacer un ejemplo de decir, nos podemos juntar tal día antes de la simulación, así por Zoom, o presencial, tomamos un texto corto y hacemos un trabajo de cómo podemos construir preguntas a través de ese texto, que son preguntas de baches teóricos, recuerden, no son preguntas de conocimientos previos. Obviamente, ¿sí?, ¿qué nos está diciendo? Por eso Celina decía, nos está diciendo también cuando hacen la pregunta, eso es un bache teórico para algunas personas, por eso notamos ahí la diferencia, ¿sí?, de cómo han trabajado hasta ahora. Pero la intención de esto es que ustedes tomen a la pregunta como una herramienta de aprendizaje, de su propio aprendizaje, ¿sí? Pero está bien, nos podemos juntar, ya te digo, por Zoom, o por una actividad presencial, que es mucho mejor, antes de la fecha de la simulación, y tomamos un texto y trabajamos. Eso es lo mejor. Sí, para que no tengan miedo de preguntar. Es decir, la pregunta no es un cartel de yo no sé. Es decir, una pregunta surge cuando aparece un conflicto en la estructura que ustedes tienen de razonamiento, de pensamiento. Entonces, es más, bueno, perdón que te interrumpa, si ustedes, bueno, no sé si lo grabaron, pero el teórico de cómo evoluciona el concepto de estrés, les dio un montón de ejemplos de los baches teóricos en la ciencia, que es así como avanza la ciencia. Cómo una definición, un concepto, no alcanzaba para incluir otros procesos, se genera otro concepto, y ese tampoco alcanza, se genera otro concepto. Eso es la única forma de ir avanzando. Así como avanza la ciencia, pueden avanzar ustedes en su aprendizaje, con esas preguntas que les van surgiendo mientras están estudiando. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, bueno, en ese teórico, por ejemplo, tienen un montón de estas cuestiones de que, todo esto, sí, pero la definición de Cannon no alcanzó, apareció la de Seyle, tampoco alcanzó, apareció, y así avanzamos en 100 años de construcción del concepto de estrés. Ese sería el típico ejemplo de los baches teóricos que van quedando. Pero me parece que lo mejor es
hacer una actividad así más dinámica, para que les sirva después, que no quiera decir que ustedes vayan a tener que construir preguntas en la simulación 2, porque ahora se obsesionan todos en comprender el lenguaje teórico y a hacer las preguntas. Y no va a ser así, no va a ser igual la evaluación de la segunda simulación, porque la idea es que entiendan la importancia de preguntarse mientras van estudiando. Porque es lo que pasa en el examen final. De repente hay un bache teórico, ahí no general, sino de sus propios conocimientos, en el que cuando nosotros le hacemos la pregunta, recién ahí caen en la cuenta de que nunca se lo preguntaron. Y es un agujero negro en sus contenidos, porque nunca se lo preguntaron mientras estaban estudiando. Entonces, en realidad la idea es eso, ¿sí? Que aprendan, esto es más de ejercicio de cuestiones de competencias actitudinales y procedimentales, más que de contenido, de cómo esa práctica de hacernos preguntas nos ayudan en nuestro aprendizaje. Ni les cuento, si se hacen preguntas, espero que como médicos se hagan buenas preguntas cuando están con un paciente, porque si no estamos en llama, chicos. Si no aprenden eso en este momento, ya les dije, ya desde el año pasado les vengo adelantando que con la inteligencia artificial van a ser suplantados rápidamente, ¿sí? Porque lo importante ahora es hacer las preguntas correctas, porque la información está toda. Así que después ponemos una fecha y hacemos una previa de cómo podemos trabajar esto para que sea más dinámico, para que no estén asustados con esta cuestión. Bien. Así que bueno, eso sobre fue. Todo, claro, sobre todo como les digo que como van a tener que hacer, la presentación oral va a ser de el aspecto chiquitito que trabajen en ese momento después de la simulación. ¿Sí? O sea, no es que van a hacer una disertación ni un examen, sino que lo que trabajen en grupo lo van a tener que expresar oralmente para que todo el resto de los compañeros lo puedan compartir y opinar. Tipo Ateneo. Bien. Así que bueno, ahora después el espacio lo habíamos cerrado para que, bueno, no se siguieran agregando entregas fuera de horario. Igual lo cerramos como 2 días después, así que no, es decir, los que entregaron un poquito tarde aparecieron, están, no se preocupen. Pero bueno, lo volvemos a poner visible como para que ustedes lo vuelvan a tomar. Y recuerden, no es que están mal las preguntas que hicieron, pero nos dan una idea de qué tanta profundidad tienen y a dónde están parados en esto de integrar los contenidos, ¿no? Y fíjense si pueden, es decir, tomen la pregunta que hicieron y a ver si la pueden contestar, sin necesidad del artículo. Pues la mayoría son preguntas de contenidos básicos de los sistemas. Entonces ejerciten también, por ahí algunos se animaron a hacer la respuesta, otros se animaron a hacer como una reinterpretación del texto para conectarlo con la pregunta que hacían, así que es como que empezaron a hacer un poco más de elaboración. Pero bueno, ahora se lo volvemos a poner visible, fíjense si pueden contestar la pregunta que se hicieron, y traten de incluir a las preguntas como una herramienta de estudio, ¿sí? Y que en la próxima simulación que hagan, la pregunta sea la que les permita discutir, la que les permita consensuar, la que les permita mejorar la respuesta que dan, ¿sí? De tratar de superarse entre ustedes. ¿Ah? Puedo preguntar, ahí Franco, porque a ver, esperen, que Pamela preguntó lo de bache teórico, Franco respondió como un hueco en los conocimientos teóricos,
sí, se puede considerar así, justamente eso es un bache. Hay algo que no tiene respuesta. Para la segunda simulación, si nos van a dar antes el tema, sí, se los vamos a dar antes. Así que nos vamos a organizar para darles el tema antes, y de última hacemos este encuentro para practicar lo de hacer preguntas, buscar rápida información, para que quede claro lo que es un bache teórico, que a veces es nuestro solamente, que a veces es del conocimiento, porque todavía ni siquiera en las investigaciones están las respuestas. Aunque en el 80% ya está la respuesta. Y a veces esa respuesta genera nuevos baches teóricos. Así que, pero vamos a hacer eso entonces. Bien. Bueno, ahí entonces lo vuelvo a habilitar. Pamela, sí, ¿qué querías? Buenas noches, profe. Sí. Tengo una... no sé bien cómo decirlo, es más, ni siquiera sabía si abrir el micrófono o no. Pero con respecto a esto del bache teórico, ¿no? Honestamente, a mí cuando lo leí la primera vez en el trabajo me hizo bastante ruido, me costó como darle forma en mi cabeza, entenderlo. Y me surge ahora, escuchándolas decir todo esto, ¿no? Como que me viene a la memoria algo que dijo mi profe de cátedra de fisio, ¿no? Doctor de fisio, sobre nada, un tema que pasó, creo que fue con la hormona del crecimiento, que yo lo había leído el 3Rs, y no, lo de paratiroidea, hormona paratiroidea. Y de repente como que faltaba información, ¿no? Como que habían cosas que si bien el texto era completo y todo, pero como que se vislumbraban, si se quiere decir, estos baches teóricos. Y el profesor me dijo puntualmente, como que yo le preguntaba, bueno, pero ¿hasta dónde buscamos la información? O si yo agarro cualquier libro, como que siempre va a faltar información. Y él me decía como esto de, bueno, busca información hasta que sientas, es medio por ahí, medio filosófico, medio emocional decirlo así, pero como hasta que sientas que tu deseo de conocimiento o tu conocimiento en sí haya cerrado, como que no te quede en, pero ¿cómo es esto? Y el pero ¿cómo es esto? Lo tengas resuelto en cierta forma. ¿Vendría por ese lado lo del bache teórico? Sí, por eso les decía que hay cosas que son baches teóricos personales, que son las preguntas que las usás como herramientas para ir avanzando en tu estudio, como vos decís, tomo un libro y no está, y de la lectura sola me está quedando, pero bueno, acá no me explica cómo pasa esto, no me explica dónde se une, no me explica, me dice, nombra un fármaco, pero no me dice qué hace este fármaco, a dónde. Y esos son tus propios baches teóricos que te van ayudando en el avance de tu conocimiento, de tu aprendizaje. Después hay baches teóricos, entre comillas, de la ciencia, ¿se entiende? Que son los que hacen avanzar el conocimiento científico. A veces coinciden tus baches teóricos con los de la ciencia. ¿Qué sería ese momento? El momento en que vos te preguntaste, y daste tanto, avanzaste tanto en tu conocimiento, que te generas una pregunta que todavía los científicos no le dieron respuesta. Y ahí coincidió tu bache teórico con el bache teórico de la ciencia. A veces suele ocurrir, a veces, generalmente, la forma de avanzar, tenés esta cuestión de, entre comillas, hasta que te dé satisfacción a haber cerrado el tema, haber comprendido el tema, y eso quiere decir que lo aprendiste vos por tus medios, avanzaste vos en el conocimiento, ¿sí? Porque vos al ir preguntando, ¿sí? Al ir generándote eso y al ir buscando hasta llegar a esa satisfacción sería la satisfacción de haber aprendido, es esa satisfacción de sentir, ¿sí? Entonces es totalmente distinto a agarrar el apunte, leerlo, que es una construcción de otra persona, ¿sí? Que le dio, entre comillas, satisfacción a otra persona, que ahí tenemos la cuestión de de cómo ir aprendiendo. Por eso la historia de esto de construir preguntas es que ustedes tengan el ejemplo de, primero, que es difícil, que hay que saber construir preguntas,
y que es una herramienta importante para su aprendizaje, que también ya se lo habíamos dado en una de las actitudinales que tuvimos el cuatrimestre pasado. Pero es como decís vos, Pamela, en el caso de la pregunta o el bache teórico, que te ayuda a avanzar en tu propio aprendizaje. Obviamente que siempre van a tener un límite, o el límite del tiempo, ¿sí? O el límite, porque obviamente tenemos un límite en el sentido de que puede generarse una pregunta, pero que ya excede la fisiología, porque ya van a entrar en la patología, en la clínica, en la terapéutica, que está bueno que se lo pregunten, pero no es el objetivo de la fisiología, ¿sí? Entonces, ahí tenés, los límites de tiempo son los propios de ustedes, los otros límites serían los que hacen pragmáticamente hasta dónde estudio, porque a partir de eso ya es patología, ya es clínica, ya es terapéutica, no vamos a evaluarte en ese sentido, pero si querés seguir aprendiéndolo, bienvenido sea. Bien. Así que, bueno, después les vamos a subir, ya la semana que viene van a tener subido lo de la segunda simulación, porque ya estamos en las últimas 4 semanas de lo que es la actividad presencial de cursado, después tienen el parcial, y después parcial preparatorio, y después está la simulación. Profe, disculpe, ¿va a haber devolución individual de cada uno de los trabajos como para poder ser más finos respecto de los errores de cada uno y ver a partir de ahí progresar, digo? No, porque tendríamos que evaluar a todos por ahí con el mismo porcentaje y no es justo. No sería lo más beneficioso en ese sentido. Pero por eso, en todo caso, cuando hagamos la reunión, entre comillas, informal, digamos que no es un proceso de evaluación, lleven sus trabajos y ahí los vemos. No, pero lo digo respecto del trabajo que pasó de la simulación pasada. Hay una corrección. Justamente, si hacemos las correcciones, no van a llegar muchos del 60%, si hacemos la formalidad. Por eso, la cuestión... Pero ajeno a la nota, digamos la corrección en el por sentido eso lo no de la vamos nota, a hacer sino presencial, por eso lo vamos a hacer presencial. Aquellos que están interesados van a esa actividad presencial y lo trabajamos ahí, porque además es mucho más fácil volcarles hablando que en una conversación. Exactamente. Porque ahí interviene el tema... Perdón, las correcciones del trabajo que pasó pueden llegar a servir para hacer mejor el trabajo que viene. Sí, por eso van a tener esa instancia presencial, donde aquellos interesados llevan el trabajo y es más fácil trabajarlo desde la oralidad y tomarlos como ejemplo. Claro, profe. De individual va a ser presencial. Claro, es que a nosotros nos pasa que por ahí nos frustra un poco, o sea, no saber bien en qué nos equivocamos. Que no es una... A ver, no hay una... Al ser tan amplio, por el hecho de que han elegido distintas bibliografías, que tienen distintos niveles de manejo o de adquisición de los conceptos de fisio, poner nosotros una línea y decir de acá para allá está bien, de acá para el otro lado no está bien, no es el objetivo, ¿sí? Entonces, claro, es que nos dicen así, yo digo, esto hice todo mal, o sea, como que... No. ¿Sabés cuál sería una buena autoevaluación? Volver a entrar a tu trabajo, ahora que pasó un mes, y volver a leer la pregunta que hiciste a ver si la podés contestar, ¿sí? Sin tener que mirar otra vez el artículo, ¿sí? Y a ver si le encontrás a eso algún error, gramatical, o algún error en el uso de conceptos, o si la pregunta está bien elaborada y vos podés generar una respuesta correcta, ¿sí?
Ok. Y eso vos te dejaría tranquila de que estuvo bien el trabajo. Ahora, ¿por qué no se te ocurrió otra pregunta? Y bueno, ¿por qué no? Porque ahora se te ocurrió esto. Pero no quiere decir que no lo puedas hacer. Y esto pasa mucho cuando uno Cuestión de deja práctica. una actividad, está en algo, está concentrado, lo hace, lo mira, lo remira y demás, lo cierra, se olvida de eso por un mes, lo vuelve a agarrar y dice, ah, yo escribí esto, ah, mirá qué bien. O sea, yo hice esta O yo escribí pregunta, esto. pero mirá qué... Está bien. Entonces, a ver, ¿qué les surge ahora que pasó un mes, que trabajaron un poco más los conceptos, que empezaron a mirarlo en forma más integrada? A ver qué les pasa ahora con la pregunta que hicieron. Por eso, no es que esté algo mal o bien. Son pautas para ir mejorando. Y como dice Ceci, en una devolución personal, siempre es mucho más enriquecedora hacerla Oral. presencial, conversando. Porque ahí nos surge, bueno, pero ¿y qué querés decir con eso? Y bueno, pero ¿y dónde está? ¿De qué estás hablando? Y yo estoy hablando de otra cosa. Ah, bueno, no, entonces estamos hablando de lo mismo. Listo, estamos hablando de lo mismo. Y a lo mejor con la escritura se confunde. Entonces, empiezan a hacer ahora detalles. La devolución oral, si ustedes llevan el trabajo, está bueno porque también nosotros aprendemos lo que ustedes quisieron decir y ustedes aprenden lo que nosotros leímos de lo que ustedes escribieron. Que a veces no son, a veces no hay encuentro, ¿sí? Y además eso mismo es práctica para el día del examen oral, porque la comunicación tiene que ser fluida cuando hay un examen oral. Por eso también la última simulación va a tener una parte oral. Como preámbulo para el examen final. Bien, creo que ya avanzamos. Sí, sí, sí. Y bueno, después en el cronograma ya les va a aparecer todo lo de la segunda simulación. Bien. Y la fecha de un encuentro presencial previo. Buenísimo. Bien. Bueno, chicos.